Tiene la palabra la diputada Clara García. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, creo que estamos finalizando una sesión de un alto contenido político donde hemos visto entre aquellos que más experiencia tienen en estas bancas y aquellos que han traído la frescura de la primera vez, de quienes vienen con una mirada quizá crítica de lo que hacemos y que creo que como tal es enriquecedora. Así que celebro esta mezcla, esta gran integración. Celebro también que seamos tantas las mujeres que hemos hablado y más de temas que a veces parecen no tan naturales como los temas de orden económico y aquellos temas de un gran fundamento de política de gestión. Se ha dicho mucho acá, hay que gestionar y suscribo esas palabras. Se ha dicho también que un gobierno es lo que dice y lo que no dice. Creo que este mensaje, como lo referí la semana pasada con relación al consenso fiscal, hay mucho que no dice y quiero hacer un llamado al gobernador actual a que entienda que aún con la celeridad con la cual lo hemos tratado, el mensaje requería de otras explicaciones que nos dieran carnadura y sostenimiento a los porqué de los cambios que aquí estaban incluidos. Yo quiero brevemente hacer un escenario económico actual, dinámico de estos últimos tiempos en el cual este cambio tributario, que en rigor también se dijo, no es una reforma tributaria, es la modificación que anualmente hacemos al Código Tributario y a la Ley Impositiva Anual. Este cambio que se hizo quizá sí tenga la característica de reforma cuando toquemos uno de los puntos que aquí también se dijo que tiene que ver con las valuaciones catastrales. Miren, el diputado Olivera, en tanto miembro informante, de manera muy correcta dijo que en general las escalas de impuesto inmobiliario, que son las que tocan el bolsillo de la gran mayoría de la gente, subían entre un 10 y un 40%. Bueno, es verdad, pero también es una parte de la verdad. Entonces, sumémoslo todo. Primero que casi nadie está en una alícuota del 10% porque los mínimos suben el 40%, con lo cual terminaba siendo quizá un valor simbólico. Segundo está el factor de convergencia. Palabra difícil si las hay, pero ¿qué significa? ¿Cuánta distancia tiene la evaluación de esos inmuebles respecto a la correcta, a la del revalúo catastral que aquí le dimos media sanción, que luego quedó en la Cámara de Senadores? Yo creo, insto, que ahí está una de las claves de la reforma tributaria sobre las cuales tenemos que trabajar. Porque, a ver, yo lo decía, el mensaje no tiene explicación de detalle. Entonces, haber incluido por tercer año consecutivo el factor de convergencia tal que algunas partidas les diera el 120% de aumento en el inmobiliario, ¿tiene un basamento de número o bueno, lo seguimos haciendo porque 2 años antes se había hecho? Creo que ahí está un gran punto en el cual tenemos que ver. Yo decía, el escenario económico en el cual estamos aprobando estas modificaciones tributarias, desde que fueron las elecciones nacionales y se armó aquel descalabro del dólar, de una inflación desbocada, de una recesión que se contuvo hasta ver qué pasaba en nuestro país, es cierto que nosotros en ese momento habíamos tenido un pico de una situación financiera compleja, pero a partir de ahí la provincia tuvo 5 meses de superávit fiscal que recuperó 2.000 millones de pesos. Entonces, tengamos cuidado por ahí cuando damos conceptos como el hecho de decir deuda flotante es tanto. Señores, la deuda flotante es aquella que se tiene con proveedores por obras y contrataciones y que al cierre de este año va a ser de 5.000 millones. Pero a ver, ¿qué son 5.000 millones? Es el 1,22% de los 408.000 millones del presupuesto. Entonces, pongamos en dimensión, cuando expresamos algún valor absoluto, la provincia tiene una situación
excelente desde el punto de vista financiero, más allá de las distorsiones que sobre fin de año se producen. ¿Por qué? Porque hay que pagar el aguinaldo desde lo financiero, porque llega enero y los recursos tienen un ritmo un poco más desacelerado. Pero vuelvo al contexto. La Nación aprobó una reforma, el diputado Blanco hablaba de las retenciones, también cambió IVA y ganancias. Según los informes de los institutos económicos que lo están estudiando, para Santa Fe vendrían 15.000 millones de coparticipación. Y también cambió el consenso fiscal, que recordamos, lo que hizo fue dejar de bajar alícuotas. Eso hace que la provincia va a tener más ingresos. ¿Cuánto estiman los especialistas? 6.800 millones. Yo lo dije la otra vez y lo repito, ojalá el gobernador nos hubiera planteado una finalidad para estos recursos de más, como por ejemplo la obra pública. Bueno, no la tenemos, quizá, y volviendo al tema de la emergencia del cual tanto hablamos, bajo ese paraguas de ley, quizá podríamos pensar, bueno, aquí tenemos fondos como para, con el margen de maniobrabilidad que el presupuesto aprobado le da al gobernador, poder trabajarlo. 2 o 3 puntos porque ha sido excelente la exposición de quienes me antecedieron. Bueno, recuerden que en el Senado hubo varios cambios, uno de ellos fue quitar el artículo 15. La verdad que el tema tributario no tiene que tener improvisaciones, quizás yo diría ningún tema de gestión pública tiene que tener improvisaciones, pero algunos de estos tienen una especificidad, una complejidad especial. El Senado quita el artículo 15, que es el que decía, remitiendo al viejo artículo 25 de hace 2 años, que para las industrias no pyme, que son unas 50 y pico de nuestra provincia, regía una estabilidad fiscal específica para ellas, porque son estas industrias que tributan en distintas provincias, con un convenio multilateral de todo el país. Bueno, el hecho de haberlo quitado implicó que, obviamente, los representantes de la mesa tributaria, que vuelvo a insistir, como tal, nunca fue convocada y esperamos a que nuevos cambios sí impliquen esa convocatoria, obviamente tuvieron una honda preocupación, se le trasladó a las autoridades actuales, tomó cuenta el ministro Agosto y hace algún par de horas ingresó una nota que voy a pedir se agregue al mensaje porque es justamente la que lleva tranquilidad de que sí rige estabilidad fiscal para estas industrias santafesinas que tributan por convenio multilateral en varias jurisdicciones. Yo recién decía, la verdad que en lo tributario a veces las improvisaciones se cobran caro. Mañana deja de regir la baja del IVA en los alimentos, al menos tal como el expresidente Macri la previó. Escuchamos por allí que quizá el presidente Fernández lo reimplante, pero ya con un criterio direccionado a quienes tengan una necesidad social específica. Bueno, este tema, que fue por decreto, que fue sin trabajarlo, que fue sin consenso, la verdad que no trajo lo deseado, que fue que bajaran los precios, porque los precios siguieron subiendo, la Nación perdió el juicio, las provincias dejamos de cobrar y allí tenemos esos 4.000 y pico de millones que perdimos. Lo pongo como ejemplo en el sentido de que cuando uno toca un tema tributario tiene que tener un margen completo. Quiero hacer una última reivindicación respecto a lo que significa la moratoria. Recién hablamos de moratoria de impuestos y yo quiero reivindicar el rol que desde el Frente Progresista pusimos para los municipios y comunas, que es que lo que obtengan de la moratoria de impuesto inmobiliario de sus localidades tienen la posibilidad de trabajarlo per se, de tener una actitud tributaria empoderada y obtener el 60% de los recursos que tengan. Me parece que eso es hacer federalismo fiscal y creo que, bueno, felicito que haya sido tomada esa iniciativa. Recién decían varios de mis colegas, en tan poquitos días, consenso fiscal, ahora ley tributaria y código fiscal.
Lo dije la semana pasada, antes ley de ministerios y también las modificaciones de presupuesto que el gobernador había solicitado. Creo que estamos dando una muestra de convivencia política que espero continuemos, mejoremos. Quizá hay modos de gobierno que pudieron haber sido para otros tiempos, para fin del siglo pasado, para pequeñas comarcas. Creo que no son para el 2020 y que no son para esta provincia de Santa Fe amplia, vibrante, dinámica, diversa. De manera que, bueno, confío plenamente en el diálogo político, por eso vamos a darle nuestro voto positivo a este mensaje y pido desde lo formal que votemos por capítulos.